Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo 2. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Amados hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor libere nuestras vidas, que Él pueda infundir más de su gracia y podamos percibir lo que Él quiere hablar para nosotros hoy. Oremos. Señor Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Señor, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra y tú la vas a perfeccionar. Gracias por efectuar esta salvación orgánica. Gracias, Señor, por la visión que hoy nos quieres dar acerca de tu iglesia, el deseo de tu corazón. Oh, Señor Jesús, para perfeccionarnos, para que podamos conducirnos en tu casa. Señor, oramos para que ate al enemigo todo lo que él quiera levantar. Lo atamos en el nombre de Jesús. También oramos por nuestro corazón. Señor, toma nuestro corazón, hazlo sencillo, ábrelo a ti, Señor, que podamos tener un corazón abierto para recibir tu hablar, y tu hablar pueda hallar cabida, Señor, en él. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto los mensajes pasados, el mensaje de la semana pasada, terminamos con el tema la salvación orgánica. Hoy vamos a empezar otro tema. Estamos en la lección número 18 y el tema que vamos a empezar esta semana y la otra es la iglesia. A mí me corresponde compartir la iglesia, parte 1. La lectura bíblica sugerida para hoy es Juan 17:20, Hechos 8:1, Hechos 15:41, Gálatas 1 del 21 al 22, Efesios 4 versículo 11 al 12 y versículo 14 y hasta el versículo 16. Hay muchas preguntas que el creyente se hace cuando llega a Cristo, y estas preguntas pueden ser como esta: ¿qué es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Cuál debe ser la base de la iglesia? ¿Quién forma parte de la iglesia? La iglesia debe tener nombre, y si tiene nombre, ¿cuál? ¿Cómo se debe edificar la iglesia? A través de esta palabra que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar todas esas interrogantes que tienen los creyentes. Por eso el tema de hoy es la iglesia y las iglesias. Amados hermanos, ¿quién compone la iglesia? La iglesia está compuesta por todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo. Ellos componen la iglesia, no los que pertenecen solo a donde yo me reúno, no, sino todos aquellos hermanos que se reúnan contigo o no pertenecen a la iglesia. En los tomos anteriores vimos la iglesia como la novia y que está preparando su vestido para la boda,
Vimos que para preparar el vestido, ella necesitaba bordar su vestidura. Y esa vestidura, hoy la vimos en una aplicación, son nuestras acciones de justicia, que necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. Luego vimos la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no es una organización. Un organismo vivo tiene vida. Una organización es un conjunto de materiales. Esto no quiere decir que la iglesia no esté organizada. La iglesia está organizada, mas es un organismo vivo, tiene vida. No es un lugar físico, no es un edificio. Porque cuando pensamos que la iglesia es un lugar físico, relacionamos a Dios o adorar a Dios en determinados momentos y lugares. Amados hermanos, quisiera leer con ustedes Juan capítulo 4, versículo 21 y versículo 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso, amados hermanos, la iglesia es un vivir y tiene su expresión en la vida de la iglesia. La iglesia es un vivir colectivo de los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Quiere decir que donde yo estoy está la iglesia. Donde están los hijos de Dios está la iglesia. Porque tú eres parte de ella. Yo soy parte de ella. Quiere decir que yo debo saberme conducir en la casa de Dios, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego de esta introducción, continuamos y vamos a ver el aspecto universal de la iglesia. ¿Qué significa universal? Viene del griego católicos, que significa total, general, en toda la tierra. Quiere decir que podemos decir que la iglesia es una en el universo. Ella no puede ser dividida, ella es una sola. Ahora entonces, ¿quién la conforma? ¿Quién conforma la iglesia universal? La iglesia universal es conformada por los santos del pasado, del presente y del futuro. Es decir, los que creyeron, los que creen y los que creerán en Cristo. Son parte de la iglesia universal. Ella no está limitada a tiempo ni espacio. Ella es una universalmente. Vamos a ver el ejemplo de la oración que el Señor hizo por la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vean que el Señor allí oró por la iglesia universal. Pero la iglesia universal es abstracta. No se puede tocar. No se puede ver. ¿Cómo trataría yo una situación si se presenta? Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vean, esta palabra aquí están tratando un caso de una situación entre los hermanos. Y como no se encontraba solución, el Señor dice, dilo a la iglesia. Para tratar ese caso, ¿cómo hacemos con la iglesia universal? Hay santos que ya murieron, hay santos que están presentes y hay santos que creerán. Entonces es abstracta, pero ella hoy tiene un sentido práctico. Y en eso vamos a hablar en el segundo aspecto de la iglesia, que es el aspecto local de ella. Vamos a revisar el aspecto práctico en el tiempo. La iglesia es en una ciudad. Vamos a ver el ejemplo de la luna. ¿Cuántas lunas tenemos? Una sola. En este sistema solar que nosotros tenemos, hay solo una luna. Pero ella tiene su expresión en cada ciudad. Cuando usted va a Barquisimeto, usted dice, qué bella es la luna que está en Barquisimeto. Cuando está en Acarigua, usted dice, qué bella es la luna que está en Acarigua. Y cuando va a Caracas, usted dice, qué bella es la luna que está en Caracas. Pero yo pregunto, la luna que está en Caracas, la luna que está en Acarigua y la luna que está en Barquisimeto, ¿no es la misma luna? Sí, pero tiene una expresión en cada ciudad. Así es la iglesia. La iglesia es una universalmente, pero tiene una expresión, un sentido práctico en cada ciudad. Quisiera leer con ustedes algunos versículos. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vean que aquí dice la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Era una ciudad. Vamos a leer Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Vean, aquí dice la iglesia que estaba en Antioquía. Estaba la iglesia, pero su expresión era ¿dónde? En Antioquía. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos a la iglesia que estaba en Corintio. ¿Qué era Corintio? Una ciudad. Alabado sea el Señor. Entonces vemos la expresión de la iglesia en una ciudad. Romanos capítulo 16, versículo 1, podemos leerlo. Os recomendamos además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad. Por eso, amados hermanos, aquí vemos el aspecto práctico de la iglesia. Cómo tocamos, cómo palpamos la iglesia. La palpamos en la ciudad donde estamos. También hay otro versículo, amado hermano, como Apocalipsis 1:11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, versículo 12, versículo 18, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, versículo 7 y versículo 14. Por eso la iglesia tiene un fundamento y tiene un terreno. En el fundamento no tenemos problema. Todos los creyentes conocen
¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Si yo le preguntara a usted en este día cuál es el fundamento de la iglesia, usted me diría claramente que el fundamento de la iglesia es Cristo. Vamos a leer eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Aleluya. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo, amado. Pero cuando hablamos del terreno, ¿dónde vamos a poner ese fundamento? Allí es donde hay el problema, donde necesitamos percibir. Y el terreno donde ponemos ese fundamento es la ciudad donde nosotros estamos. No es una persona, no es una enseñanza, sino los límites de la ciudad donde nosotros estamos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, a los ojos de Dios, todos sus hijos son miembros de una sola iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, y a los ojos suyos, ¿por qué Dios estableció esto? Para que no haya división en su cuerpo. El Señor tenga misericordia de su iglesia en este tiempo. Entonces, ¿cuántas iglesias hay en la ciudad donde usted está? Solamente hay una. Pero en algunas partes de la Biblia aparece la palabra iglesia en plural. Entonces, ¿cómo así, hermano? Si usted está hablando que la iglesia es una ciudad, ¿por qué en algunos pasajes aparece la palabra las iglesias? Bueno, vamos a revisar esos pasajes. Leamos Gálatas capítulo 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 21 y versículo 22 de Gálatas 1. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Vean que aquí aparece la palabra las en plural. Cuando vimos los versículos anteriores, vimos que era una en una ciudad, aparece la palabra singular, pero aquí aparece la palabra plural. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en el versículo que leímos, allí se estaba refiriendo a regiones. Y cuando hablamos de regiones, las regiones están compuestas por muchas ciudades. Seguimos leyendo otros versículos. Hechos 15:41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y Apocalipsis 1:10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí también volvemos a ver la palabra en plural. Vean, vamos a poner un ejemplo. Portuguesa es un estado, y en Portuguesa hay muchas ciudades. No podemos decir las iglesias en portuguesa. ¿Por qué no podemos decir las iglesias en portuguesa? Porque Portuguesa es un estado. Portuguesa no solamente tiene una ciudad, tiene muchas ciudades. Por eso podemos decir las iglesias en portuguesa. Por eso, amados hermanos, allí se refiere a las regiones que tiene
muchas ciudades. Cuando leímos Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, si ustedes se fijaron, allí cita el nombre de cada ciudad donde la iglesia estaba. Y percibimos que el Señor llama a cada iglesia por el nombre de la ciudad donde estaba, como la iglesia en Éfeso, Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardi, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Quiere decir que el nombre que Dios le da a la iglesia, que el Señor le da a la iglesia, es el nombre de la ciudad donde ella está. ¿Cuál nombre le da usted a la iglesia? El Señor le dio ese nombre. Y Él es el dueño de la iglesia. Avancemos. Ya vimos el aspecto universal, ya vimos el aspecto local. Ahora vamos a ver quién lleva la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia la lleva Cristo. Mateos capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el Señor lo lleva a través de los hombres que Él escogió. Entonces podemos tener una edificación directa y una edificación indirecta. La edificación indirecta de la iglesia lo llevan los hombres dones. Y los hombres dones perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Estos hombres dones son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero estos Dios los levantó en la iglesia con un objetivo de perfeccionar a todos los santos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica la iglesia de manera directa? Los santos perfeccionados. Ellos perfeccionan a los santos y los santos edifican la iglesia. Por eso, amados hermanos, tenemos una urgente necesidad de ser perfeccionados para que la iglesia pueda ser edificada. Hoy Dios está produciendo especialistas, por eso nos ha permitido tener tantas cosas en la vida de la iglesia para ayudarnos. Tenemos hoy el curso bíblico que ha sido de gran ayuda para las iglesias, para los santos que están ministrando la palabra. ¿Con qué objetivo? Para poder ser especialistas y edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos varios ministerios como MBI, MBA, tenemos el ministerio de mujeres, tenemos el ministerio de jóvenes, y todo tiene un objetivo, es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, santos, debemos usar nuestros dones. Y debemos saber que tenemos diferentes funciones en el cuerpo. Quisiera leer con ustedes 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios os ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hermanos, en la iglesia todos somos importantes. Por eso, amado, funciona. La manera de edificar es funcionando. Aleluya. Involúcrate. Acércate a los santos que están en la iglesia sirviendo. No te quedes allí sentado. Vamos a avanzar. Vamos a necesitar el don de la predicación del evangelio, el don de los servicios, el don de la palabra. En la iglesia todos podemos funcionar. ¡Qué bendición en la iglesia! Recuerda siempre algo: la iglesia se edifica con el elemento divino.
terminó con el viejo hombre. Quisiera leer contigo Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 13. Y sobre este fundamento algunos edificaren oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Aquí vemos dos tipos de materiales. El primer tipo de materiales está relacionado a Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el segundo tipo de materiales está relacionado al hombre caído. Ahora, ¿con qué debemos edificar la iglesia? Por eso, en este último tiempo, Dios nos ha mandado a que antes de depender de nuestra habilidad humana, no es que no sea buena, pero antes de depender de la habilidad humana, de nuestra capacidad humana, debemos orar. Ante todo, debemos orar. Nuestro servicio en la iglesia debe ser el resultado de mi contacto con Dios en oración. Amados, más que el conocimiento, debemos comer la palabra. No estoy diciendo que el conocimiento no esté bien, porque necesitamos conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por una parte debemos tener conocimiento, pero por otra parte necesitamos comer, porque el comer nos hace a nosotros llenarnos de vida. Para edificar la iglesia debemos invocar para estar en el Espíritu, debemos rumiar la palabra, debemos profetizar, hablar por Dios. Por eso, amados hermanos, debemos tener un vivir en el Espíritu para poder edificar la iglesia, porque la iglesia la edifica es el Cristo que nosotros damos. Por eso ese Cristo debemos ganarlo y debemos revelarlo. Leamos Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vean, los fariseos escudriñaban las Escrituras, conocían las Escrituras, pero no obtenían lo que la Escritura quería darle. Era Cristo. Por eso, amados hermanos, lo que edifica la iglesia es lo que sale de Cristo. Por eso necesitamos estar conectados con Dios para edificar la iglesia. Lo que sale de mí no edifica la iglesia. Lo que puede producir es barro, polvo, pero lo que sale de Cristo produce la edificación de la iglesia. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Alabado sea el Señor. Concluimos, amados hermanos. Hemos visto que después de la muerte y resurrección surgió la iglesia universal. Y la primera iglesia que le expresó fue la iglesia en Jerusalén, donde habían miles y todos ellos eran la iglesia en Jerusalén. Quiero leer con ustedes Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Todos ellos eran la iglesia en Jerusalén. Si usted es hijo de Dios y vive en una ciudad, entonces pertenece a la iglesia de esa ciudad. Si se reúne con esa visión de la unidad, entonces en esa ciudad hay una sola expresión local. Amado, cierro con Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amado, vamos a hacer algunas preguntas para que rumiemos este mensaje. Pregunta número 1. ¿A qué llamamos el vivir colectivo de los hijos de Dios en una ciudad? Pregunta 2. ¿A qué se refiere el término iglesia en su aspecto universal? Pregunta 3. ¿A qué se refiere el término iglesia en su aspecto local? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre la base y el terreno de la iglesia? Pregunta 5. ¿Cuál es el nombre por el cual el Señor llamó a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3? Dios los bendiga.